Ay, es que la verdad me preocupa que mi niño sigue con esa mala conducta todo el tiempo. La verdad no sé qué hacer para que las cosas mejoren. Ay, es que la verdad lo que a mí me preocupa es no sé cómo corregir esa mala conducta de mi niño. He hecho de todo, pero nada funciona y la verdad no sé qué más hacer. Ay, es que me preocupa que veo que otros niños de la edad de mi hijo ya están logrando hacer lo que a mi hijo todavía le cuesta. Ser respetuoso. No sé por qué sigue con esas malas conductas entonces. Y mientras los otros niños de su edad ya han cambiado eso. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. Siento preocupación cuando mi niño tiene malas conductas. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube. Ya nos vemos para tú y yo responder juntos a esta pregunta. ¿Listo? Hoy continuamos navegando en darnos cuenta que no es solo ver la conducta, sino la importante es ir mucho más allá, ver al fondo, ir más profundo para en realidad poder entender de dónde vienen esas conductas y asimismo poder corregirlas, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar de este tema. Me alegra mucho que estén aquí. Y básicamente arranquemos hablando, ok, ¿qué es esa preocupación para que tú y yo estemos en esa misma página? Cuando hablo de preocupación es preocupación. Es decir, ocupo mi mente antes de ocuparla. ¿Qué significa eso? Antes de que sucedan ciertas situaciones, tiendo a rumiar o darle vueltas en mi cabeza una y otra vez. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Y de todas las veces que te ha pasado, ¿cuántas veces te ha pasado en situaciones asociadas a la crianza de tus niños? ¿Qué significa entonces? Que mi mente se adelanta a pensar qué pasaría si sucede A, sucede B, si sucede A, si no sucede B, si en lugar de A sucede C, si no sucede nada. Y básicamente digamos que esto es importante entenderlo porque siento que eso produce mucho desgaste mental, una angustia permanente, constante, aun cuando muchas realidades que se tienen en la cabeza no han sucedido. ¿Cuántas veces ha pasado que te preocupas por muchas cosas alrededor de tus niños y al final del día muchas de ellas no suceden? ¿Cómo te hace sentir eso? De por sí ya mentalmente eso desgasta, ¿no? Entonces por eso vamos a hablar de este tema alrededor de 3 claves. La primera, ¿qué situaciones generan preocupación en la crianza? He podido darme cuenta por cosas que constantemente me preguntan a mí familias que hay varias situaciones que generan preocupación. Uno, digamos que aquí siento que todas giran alrededor de comparar la situación de mi niño con la situación de otros niños. Entonces, primero, que en algunas ocasiones niños de edades cercanas a la de mi niño, ya digamos, han avanzado en ciertos procesos de su desarrollo. Tal vez si mi niño, digamos, todavía está en pañal y el niño de una amiga ya dejó el pañal, mi niño, digamos, todavía está balbuceando, su niño ya habla, mi niño ya está, sigue gateando y su niño ya está caminando. Mi niño, por ejemplo, me jala la ropa para pedirme las cosas, su niño ya se las pide prestadas. Es decir, cuando otros niños de otras personas cercanas a ti
ya están haciendo ciertas cosas que te gustaría que tu niño hiciera. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Que ves que otros niños ya hablan, ya caminan, tal vez ya van al baño sin pañal, tal vez ya se pueden quedar en el jardín tranquilos sin llorar, tal vez ya pueden pedir las cosas prestadas, aprenden a ser respetuosos con los demás y a tu niño todavía le cuesta. Va muy ligado a lo que hablamos ayer, pero que es clave. En esas situaciones se genera esa preocupación. ¿Por qué? Porque claro, entonces comenzamos a pensar, ay, ¿será que mi niño se está quedando atrás en relación a los otros niños de su edad? Porque todavía no hace esto, no hace aquello. ¿Qué es importante? Eso se tiende a pensar mucho y se tiende a pensar mucho también incluso al comparar cuando se tiene más de un hijo, cómo está ahorita tu hijo menor versus cómo era tu hijo mayor a esa misma edad. Ay, pero es que tan raro ya a esa edad había dejado el pañal, ya habías hecho esto, ya habías hecho aquello, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque muchas veces dicen cada dedo de la mano es distinto, así sea la misma mano. Y sí, y es fácil entenderlo cuando tengo varios hijos y entender que cada niño es distinto, así estén en edades similares, pero cuando es comparar los niños de afuera con mi niño, a veces es frustrante, ¿no? Y que es importante, esas comparaciones siento que sí tienden a ser un obstáculo muy doloroso, siento que tienden a ser un obstáculo que solo te va a alejar y desconectar de tu niño, ¿no? Es una de esas viejas herramientas de crianza que yo te he hablado mucho, que igual aquí puedes ampliar más de ese tema en mi canal de YouTube. Pero que es importante que te des cuenta que es importante entonces. Esas son las primeras situaciones que quiero decirte. Aquellas situaciones en las que comparamos los avances o los progresos en el desarrollo de otros niños en comparación al mío. Y muchas veces me han dicho, ¿sí? ¿Qué es importante entonces? Es importante, por un lado, tener eso en cuenta. A ver si esa preocupación que sientes sucede por ese grupo de situaciones. ¿Qué otros he podido darme cuenta? Siento que son 2, 3 alrededor, categorías, podríamos llamarlo. Otra es otro grupo de situaciones en las que a veces se siente preocupación en la crianza es, ok, creer que porque ese niño tiene esa mala conducta, que ya hemos dicho muchas veces que es llamada mala por la mirada de adulto porque le cuesta manejarla, porque le es incómoda, desea que desaparezca, pero para el niño solo es una conducta. Entonces se cree que porque tiene esa mala conducta hay algo mal con ese niño. Ay, no, es que me preocupa que mi niño no quiere que la abuela lo salude de beso y le saca la lengua. Entonces, ¿será que mi niño más adelante, porque se tiende a asociarlo con el futuro, va a ser un niño grosero, conflictivo, rebelde, un adolescente rebelde? ¿Cuántas veces ha pasado que piensas eso y te preocupa y eso te da vueltas y vueltas y vueltas en tu cabeza? Reflexiónalo. Ahora, ¿qué otras situaciones me he dado cuenta que generan preocupación en la crianza? Primero, decíamos, comparar el desarrollo de mi niño con el de otros. Segundo, creer que esa mala conducta ya es sinónimo de que hay algo mal con ese niño. Tercero, creer incluso que entonces tengo que tener ese niño perfecto, es decir, ese falso ideal de ese niño perfecto. Ese niño, digamos que así de caja de cereal, de comercial, de televisión, de película infantil, donde, claro, hace todo tal cual yo quiero, espero, en el momento en que yo digo, ¿sí? Claro, pues
no va a suceder, ¿no? Es importante tener eso en cuenta para darte cuenta de dónde se origina esa preocupación, qué situaciones te la generan, ¿no? Y si aparte de estas tres hay otras situaciones que te generen preocupación en la crianza con tus niños, cuéntame aquí abajo en los comentarios para saber y conversar juntos. Clave número 2 entonces. ¿Qué relación hay entonces entre esa preocupación y esas malas conductas? Lo decíamos un poco al final de la clave anterior y es, ok, la preocupación es que ocupo mi mente antes de que en la realidad sucedan las cosas, ¿no? Entonces se tiende a creer que es totalmente negativo, dañino, que ese niño tenga esas malas conductas porque se va al futuro creyendo que entonces va a ser un joven rebelde, va a tener problemas de adaptarse, va a tener problemas de interacción con otros, va a tener problemas de respetar figuras de autoridad, o va a ser una persona que pelee con todos y nadie al tiempo. Que es importante que te des cuenta que cuando ese niño tiene esas malas conductas, si constantemente te preocupas, sería importante que sepas cómo es el tipo de crianza que tienes con tu niño. Porque en muchas ocasiones esa crianza tiende a ser, digamos que supera la permisividad y se vuelve sobreprotectora, creyendo que hay que rescatarlo todo el tiempo. Entonces, ay no, me preocupo porque, no sé, va a coger un vaso de vidrio y ya me imagino en mi mente, ay, lo va a romper. Ya me imagino esa mala conducta en mi cabeza. Cuando en realidad solo ha cogido el vaso. Es decir, hasta qué punto reflexionar, hasta qué punto limito o no que mi niño a través del ensayo y error aprenda a interactuar. Saber que es seguro que no. ¿Sí? Y no me malentiendas, con esto no estoy diciendo que dejes que haga todo lo que desee, cuando desee, como desee, no. Sino darnos cuenta que a veces tu niño, ¿cuántas veces te ha pasado? Que tu niño no tiene todavía la mala conducta, ya te estás imaginando esa mala conducta en tu cabeza, te preocupas, pero en el mundo real ni siquiera ha sucedido. Es importante aterrizar a la realidad las cosas, ¿sí? Darte cuenta que si bien es importante expresarle tu amor, tu protección a tu niño, no hay que caer en esa sobreprotección, porque al sobreproteger se cree que hay que, te lo voy a poner así, meter en una burbuja a ese niño para interactuar, y ni así dijo que interactúe solo. Entonces es importante tener eso en cuenta, porque hasta qué punto eso facilita o limita el que interactúe con el medio, ¿sí? El que sepa cómo coger las cosas, el que sepa cómo no cogerlas, qué decir, qué no decir, cómo actuar, cómo no actuar, ¿sí? Claramente, claro, tú eres el padre, la madre, ese guía que desde ese amor, desde ese respeto, le va indicando la forma más adecuada de hacerlo, de la forma más consciente, más respetuosa, más amorosa posible, sí, pero sin querer hacer por él las cosas. Porque ay, me preocupo de que va a romper el vaso y resulta que no lo ha roto, solo lo tiene en la mano y... Para no generarle incluso inseguridades, ¿sí? Importante tener eso en cuenta, ¿listo? Clave número 3. Logra despedirte de esa preocupación entendiendo la raíz. ¿De dónde sientes o de dónde crees que viene esa preocupación? ¿Cuál sientes que es el origen? Como muchas otras cosas, muchas veces esto se sale en automático porque tal vez creciste en un hogar donde todo el tiempo se preocupaban cuando presentabas alguna mala conducta. Entonces, si crecimos desde ese lugar, es altamente probable que hoy en esa maternidad, en esa paternidad, reproduzcamos o repliquemos ese mismo modelo, porque es el automático que está grabado en nuestro cerebro, ¿sí? Ahora, ¿cómo despedirme de eso? Cuando ya
vimos las claves anteriores, lograste ser consciente de qué situaciones te generan esa preocupación, lograste entender, ok, qué relación hay entre esa preocupación y esas malas conductas, ¿sí? Es importante entonces que para que puedas despedirte de esa preocupación, puedas en realidad darte cuenta que hay que tener una crianza, podríamos llamar, basada en la realidad. Muchas veces nuestra cabeza es nuestra amiga, pero en muchas ocasiones se vuelve nuestra enemiga. Se vuelve aquel obstáculo que nos limita, ¿no? O que limita a nuestros seres queridos, ya no es una pareja, un familiar, un hijo, en este caso tu niño, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces preocuparte en la crianza no te ha acercado a tu niño, sino que te ha alejado, ¿no? Importante reflexionar eso. Entonces, para despedirte de esa preocupación, siento que es importante reemplazarla por algo, y es aprender a expresar el amor y esa confianza incondicional a ese niño. ¿Cómo sientes que lo puedes hacer? Tal vez qué acciones puedes decirle, puedes hacer con tu hijo. Tal vez qué palabras puedes decirle. Hijo, confío en ti, tú puedes con esto, ¿qué puedes hacer? Amor, coge el vaso, cógelo así para que no se te resbale. O si quieres, mientras es un niño pequeño, pues le das un vaso de bambú, un vaso metálico, un vaso plástico que no se vaya a romper. Ya cuando sepas que tiene bien el agarre, pues sí le das un vaso, digamos, de vidrio. Y al promover entonces ese amor, esa confianza incondicional, digamos que también logras despedirte de ese niño temeroso que sin darte cuenta estás formando, ¿no? Porque si yo todo el tiempo le digo a mi hijo, y tengo que decirlo porque yo lo viví de mi infancia, si te dicen, ay, cuidado, no voy a hacer eso, ay, no voy a hacer eso, ¡ay! Y uno ve esas caras que se las hace la mamá, que se las hace el papá, pues ¿qué hace? Uno siente miedo, uno siente inseguridad, porque como es su figura segura, su lugar seguro, uno que va a pensar, pues no, mejor no cojo eso y me quedo ahí, ¿sí? Se vuelve uno con una persona con miedos, se vuelve desde pequeño una persona con inseguridades. Y entonces, conforme vas creciendo, de nuevo, porque a mí me pasó, creces en tu cabeza cuando ya ese adulto no está ahí contigo en una situación, llámese en el colegio, más adelante en la universidad, en la relación de pareja, en un trabajo, comienzas a pensar, ay, voy a hacer tal cosa. Y piensas en tu cabeza, te acuerdas lo que te decía tu mamá y dices, ay, no, no voy a hacer eso, ay, pero cuidado de hacer eso, ay, pero no, mejor no lo hago. Entonces, reflexiona cuántas veces te has limitado de hacer ciertas cosas porque en tu cabeza te acuerdas que vienen a tu cabeza las palabras que te decían en tu casa, en tu infancia. Ay, no voy a hacer eso. Ay, cuidado, voy a hacer eso. Ay, terrible si hace tal cosa porque va a pasar tal otra. Porque si fuimos criados desde ese lugar, esos automáticos están grabados en tu diálogo interno, como está grabado en el mío. Como estuvo grabado mucho tiempo en el mío, hasta que logré, digamos, borrar eso. No borrarlo, sino sanarlo, ¿sabes? Aprender a expresarme a mí ese amor, esa confianza incondicional. Pero ¿por qué esperar expresártelo o a que tu niño se lo exprese cuando sea adulto, sino si tú aprendes a expresárselo hoy desde su niñez? Que tu diálogo sea el diálogo lleno de confianza, lleno de amor, que le digas, mi amor, confío en ti, mi amor, tú puedes con esto, hijo, coge las cosas así para que no se te rompan, para que cuando sea un adolescente, sea un adulto y esté en una situación en la que tú no puedas físicamente estar con él, o que tenga que, digamos, manejar solo, sola, su diálogo interno te va a decir, yo puedo con esto. ¿Por qué? Porque en su niñez, hubo un otro, una persona de confianza, amorosa, incondicional, que se lo expresó siempre, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Ahora, quiero entonces invitarte a reflexionar una pregunta, y es, ¿en qué situaciones has sentido preocupación por esas malas conductas de tus niños? Cuéntame aquí abajo comentarios, experiencias, inquietudes que tengas sobre este tema y voy a estarte respondiendo. Es importante entonces, para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial, y es,
es importante lograr entender y ver más allá de la conducta de tus hijos. ¿Cuántas veces has tratado de hacer eso y cuántas veces no lo has logrado con éxito? ¿No? Y por eso quiero contarte algo muy especial. Segundo. Y es que por eso creé una masterclass totalmente gratis que va a estar disponible en las inscripciones por pocas semanas, donde te compartiré cómo puedes entender y corregir la conducta de tus niños, ¿sí? Te invito, si me estás viendo, ustedes aquí abajo, compartan, aquí abajo ingresen y registren en esa masterclass y nos vemos ahí para lograr entender y corregir la conducta de esos niños, para no solo enfocarse en la conducta, sino darnos cuenta que es importante ver mucho más allá de eso. ¿Listo? Los veo entonces en la masterclass. Un abrazo. Chao.